Juli Carlo. Este sábado de 3 a 4 de la tarde en intramuros.do. Por la inconfundible Onda Musical 1150 AM y en las plataformas digitales Facebook y YouTube. Una producción de José Antonio Figueroa. Onda Musical. Informativa, alegre, divertida. Esta es la inconfundible Onda Musical en los 1150 AM. Esta es la hora. 3 de la tarde. Usted está en sintonía en los 1150 AM Estéreo. Onda Musical. José Antonio Figueroa presenta Intramuros.do Radio. Contigo quiero comenzar un sueño que no acabará. No temas al tiempo, que la luz del cielo no se apagará. Voy a enseñarte lo hermoso que es el amor. Cada piedra será una flor. Cantaremos a un nuevo sol. Muy buenas tardes, amigos televidentes y radioyentes. Muchas gracias por estar hoy sábado otra vez en compañía con nosotros, que vamos a llevarles un programa muy especial hoy sábado a ustedes, puesto que tenemos con nosotros la presencia de doña Raquel Casares, presidenta de APREC, Asociación de Propietarios y Residentes de la Ciudad Colonial, conjuntamente con la señora Juli Carlo, vicepresidenta de APREC. Estas dos personas distinguidas nos van a hablar de un proyecto que es de los más interesantes en cuanto a organización se refiere aquí en la Ciudad Colonial, que es la Asociación de Propietarios y Residentes en la Ciudad Colonial, que es para mí la más activa de todas las organizaciones que hay aquí en la zona y cuenta con un gran respaldo de la comunidad y de las instituciones, y se puede decir que han sentado las bases de lo que es la integración ciudadana de una organización. Doña Raquel, muchas gracias por compartirnos, y a usted, doña Yuri, también. Felicidades, que estás de cumpleaños. Onda Musical está de cumpleaños. Felicidades a todos los productores, los propietarios, a todo el mundo que integra esta memoria de la comunicación dominicana. Memoria histórica de la radio dominicana. Exactamente, felicidades. La primera pregunta es que aunque yo tengo el conocimiento, pero los radioyentes deben saberlo, ¿qué motiva la creación de esta institución, de esta organización, que no es igual a todas las demás, que tiene características tan peculiares como es el hecho de que es de propietarios, residentes e inversores incluso? Sí. Así es. Entonces, ¿qué motiva, qué experiencia, de dónde viene esa experiencia o esa iniciativa de crear esta organización aquí en la zona colonial? Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí contigo, José Antonio, y también con Juli, que es maravillosa, nuestra vice de APREC. Y bueno, ¿qué motiva APREC? Buena pregunta. APREC surge como idea aproximadamente, diría yo, como unos 8 años, y surge con esta inquietud de un grupo de vecinas residentes de la ciudad colonial, entre ellas nuestra querida Rosalba Hernández, artista plástica muy conocida. Ella y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo. Yo llevo 19 años residiendo en la ciudad colonial y siempre decíamos que se necesitaba un espacio, una estructura en la que las personas que vivimos, pero que además tenemos propiedades, ¿no? Propiedades de inmuebles para fines de vivienda, pudiéramos tener un espacio donde plantear nuestras propuestas, ¿no? Trascendiendo sobre todo la queja, ¿no? Que es fácil a veces cuando uno vive en un contexto con retos, dificultades, pues quejarse, echar culpas, pero ¿cuál es el aporte, ¿no? Entonces APREC surge con esa idea de conformar esta institución sin fines de lucro
que aboga por mejorar la calidad de vida en la ciudad colonial bajo el paradigma del modelo de ciudad colonial sostenible, ¿verdad? Que ya sabemos que se habla en muchos contextos de la sostenibilidad, y la sostenibilidad no es más que haya un desarrollo armónico entre, ¿verdad?, el desarrollo económico, el desarrollo turístico, que ahora en la ciudad colonial es tan importante, el desarrollo ambiental, ¿no?, o sostenibilidad ambiental, y el desarrollo económico, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos todos juntos balancear esos intereses y hacer de la ciudad colonial un lugar ejemplar, ¿no?, y modelo? Una propuesta. Exacto, en base a propuestas. Me parece que es muy interesante lo que acaba de decir Raquel, y por supuesto que quizás a muchas personas les resulte un poquito extraño, porque la mayoría de las personas la mayoría de las veces cuando se habla de reunirnos, vamos a quejarnos por tal cosa, vamos a hacer que nos resuelvan tal problema, y yo qué aporto. Entonces, esto es como el otro lado de la pesa, ¿no? De la balanza. Exacto. Vamos a colocarnos del lado del aporte que podemos hacer nosotros para mejorar la condición de la ciudad colonial. Y automáticamente estamos mejorando nuestra condición de vida. Si yo respeto, si yo me adhiero a la campaña antirruido, estamos colaborando con que yo esté en paz también. Entonces, no solamente es el residente, también es el propietario, pero también el que invierte en la ciudad colonial necesita sentir que tiene ese apoyo, por lo menos que pertenece a una organización, y esto es muy importante, que es la que dialoga con autoridades y con diferentes sectores para llegar a un consenso. Es una costumbre o una mala costumbre que le han impregnado a nosotros los dominicanos, el que solamente criticamos, somos criticistas, pero no aportamos ni idea ni propuesta. El primer mal ejemplo de eso lo hacen los partidos políticos desde la oposición. Que señalan al otro. Ningún gobierno ha hecho nada. Si tú analizas la historia de las oposiciones, nadie. Y sin embargo, lo que el país ha logrado, con todas sus dificultades, no bajó del cielo, no son casuales, es producto de una iniciativa. Pero esa es la línea que se vende. Y la gente se ha quedado eso como costumbre de que critica, reclama, pero no aporta. El sentido de responsabilidad ciudadana, Así es. La integración ciudadana, eso no existe en la mente, porque no educan tampoco a la gente en ese sentido, porque aquí tenemos un problema de educación ciudadana. Aquí se da implantilla la moral y cívica en las escuelas a la juventud. Urbanidad. Pero No realmente existe yo Pero diría... ¿tú sabes en qué régimen, Raquel? Perdona que te Sí. interrumpa. En el régimen de tiránico de Trujillo se impartía la moral y cívica. Y cuando Trujillo muere, que lo quitan, los demócratas lo quitan, que tú te preguntas, ¿y esto? ¿Qué explicación tú me puedes dar? Que un tirano da moral y cívica y los demócratas no la dan, porque lo consideraron eso como trujillistas, pero nada. Uno de los problemas que ustedes afrontan, y yo he visto en la continuidad que le doy, es precisamente queriendo educar al ciudadano en el asunto del aseo, sobre todo urbano, la educación urbana. Pero es un problema que eso viene desde el hogar y no se imparte en las escuelas tampoco. Sí, yo creo que hay varias cosas, porque, bueno, en cuanto el tema de la participación, yo creo que es un tema global, que actualmente estamos enfrentando como sociedad global, ¿no? Las personas nos estamos volviendo más individualistas, ¿no? Y pensamos menos en colectivo, cuando precisamente la solución a la mayoría de los problemas son colectivos. Entonces, yo no diría que pasa solo aquí, y creo que sí, o sea, la participación es un reto, pero desde APREC hemos logrado, por ejemplo, con el apoyo de ahora mismo tenemos aproximadamente 90 miembros y personas que la mayoría sí son propietarios de inmuebles para fines de vivienda y viven en la ciudad colonial, y otros pues viven simplemente en la ciudad colonial. Otras personas, bueno, en realidad son entidades, ¿no? Fundaciones, que las llamamos con interés social, cultural o ambiental, y también empresas, ¿no? Lo que es el empresariado con intereses comunes en la ciudad colonial, y que responsablemente se sume a APREC, ¿verdad?, bajo este modelo. Y también la modalidad de amigos de APREC, porque tenemos ahora mismo esas 4 modalidades de membresía, ¿no? O sea, personas individuales, fundaciones,
empresas y personas que se solidarizan con la causa. Y la verdad es que el modelo ha sido exitoso y contamos pues con 90 personas que están apoyando, ¿no? Que están siendo parte de la organización, y eso yo creo que es una cosa importante y que quizá marca la diferencia de otros modelos de participación que son como muy centrados en una persona, ¿no? Nosotros tenemos una junta directiva compuesta por 7 miembros que yo me siento muy feliz de estar junto a ellos porque son personas de la ciudad colonial de toda la vida, con un gran conocimiento, ¿no? Que han nacido, han crecido aquí. Está Jesús Guerrero, el ingeniero Jesús Guerrero, Daniel Pou, Raquel Fiallo, sí, Raquel Fiallo, Rosalba Hernández, Antonio Alfao, maravilloso Antonio Alfao. De toda la vida. Entonces, bueno, eso yo creo que marca una diferencia, ¿no? Porque el proyecto de APREC, cuando iniciamos, pues era una cosa que tuvimos que empujar, y tuvimos que empujar mucho. Tuvimos una iniciativa modelo para darnos a conocer, que fue esta intervención en la Plaza Pellerano Castro. Sí. Logramos convertirnos cogestores junto con la alcaldía del Distrito Nacional. Sí, porque es un modelo, es como ¿cómo decir? Un laboratorio, sí, ¿no? Un laboratorio. Sí. Y realmente hemos logrado pues posicionarnos como un actor de interés más, ¿no? Con las autoridades. Ya nos invitan a las reuniones, nos escuchan. No venimos a sustituir a otras entidades que hay en el territorio, ¿verdad? Aquí en la ciudad colonial hay 13 juntas de vecinos. Sí. Hay 13. Eso te iba a preguntar, que qué relación, porque hay una unión que aglutina 13 juntas. La relación de ustedes con ellos, ¿a qué nivel está? Porque realmente ustedes son el gran aporte que realmente necesita la zona, por ejemplo. Porque uno de los problemas que tiene la zona, que yo lo hace mucho cuando te editaba la revista lo señalé, es que aquí hay muchas instituciones, pero no se ponen de acuerdo. Sí, gracias. Eso es uno de los problemas que hay tenemos. Muchas instituciones, sí, pero no se ponen de acuerdo. Por eso que yo a veces, la propuesta de Yado a mí me gusta, la de la creación de un municipio especial, porque realmente cada uno está por su lado y todas convergen aquí. Totalmente. Ese es el gran tema y el gran propósito. Pero fíjate, ¿sabe dónde yo critiqué en la revista eso? Cuando Wilfrido Vargas se iba a despedir de los 50 años de la música, ¿tú recuerdas? Sí. Él organizó un acto, Raquel, ahí en la Tarazana, con todo el permiso, vía satélite. Ajá. Y todo. ¿Y quién lo tumba? La fundación de la ciudad colonial por el cardenal. Lo tumbaron. Okay. ¿No? Que ese sitio no se prestaba para eso, pero después de haber hecho toda esta promoción y todo, no me dije, digas. no, pero esto es un absurdo, porque para eso están las instituciones. Claro. No se pudo hacer ese acto. Entonces yo, no, es que no puede, un espacio tan interesante como este, que nosotros arrastramos muchos problemas, que más tarde le voy a emitir mi opinión, necesita una coordinación entre las diversas organizaciones, y más los por ejemplo organizaciones como la de ustedes, que están haciendo un gran aporte de integración ciudadana, que eso no lo tienen ninguno. Sí. Sí, tú has dado en un punto muy importante, que es la gobernanza de la ciudad colonial, ¿no? Hay muchas entidades, pero realmente, ¿cómo decirlo? Falta una gobernanza efectiva, y cada una tiene su rol, pero de alguna forma hay intereses muy concretos que dificultan que bueno, pues haya un liderazgo, quizá el más importante, que debería ser quizá el de la alcaldía del Distrito Nacional, diría yo, ¿no? Y lo digo abiertamente, lo hemos comentado en otros espacios, porque fíjate, hay 3 entidades claves gubernamentales: el Ministerio de Turismo, con un rol crucial en el manejo del programa, ¿verdad? Y todo lo que es esta perspectiva de desarrollo turístico, ¿verdad? Y con gran apoyo de la presidencia. Luego está el Ministerio de Cultura, que vela por todo el tema de la preservación del patrimonio, y luego está la alcaldía, ¿no? Tenemos una dirección de Centro Cultural, no, ¿cómo se llama? El Centro Patrimonio Cultural y Centro Histórico. Monumental, monumental es cultura. El de cultura. Es la Dirección de Patrimonio Cultural y Centro Histórico. Y esa dirección, que es muy importante porque tiene un gran peso sobre sus hombros, no tiene realmente ni los recursos ni económicos, ni humanos, ni el poder político
para tener una gobernanza efectiva, ¿no? Entonces, la alcaldía en cualquier lugar es fundamental porque es, ¿verdad?, quien se encarga de la gestión de la ciudad. Y por así decirlo... Gobiernos locales. Los gobiernos locales, exacto. Y por así decirlo, sería quien tendría la misión de hacer sostenible todas las inversiones que se están haciendo. Cuando digo sostenibles, es desde el punto de vista de, por ejemplo, del mantenimiento, ¿no? Se arreglan calles, se deterioran, pues el ayuntamiento, cualquier mejora que se haya hecho con esta gran inversión del Ministerio de Turismo, en coordinación con el Banco Interamericano de Desarrollo, el ayuntamiento, ¿verdad?, tendría que ser, pero ahora mismo... Del mantenimiento. Sí, y sobre todo las normativas, ¿no? En la ciudad colonial hay normativas, pero se necesitan nuevas normativas muy específicas al territorio. Adecuadas al lugar, territorio. eso, al territorio. Porque además, en eso es que estamos. como decía Inés Aizpún, ¿verdad?, que ya tiene una residencia en la ciudad colonial, en uno de sus artículos, el kilómetro cuadrado de la ciudad colonial se presta para ser un modelo dentro de la ciudad de Santo Domingo, ¿eh? Entonces, quien vea eso, pues se estaría casando con la gloria, porque realmente podría ser un espacio modelo para la gestión de residuos, podría ser un espacio modelo para la movilidad sostenible. El control del ruido. El control del ruido, todo el tema de la planeación urbana. Y el esparcimiento cultural. Sí, claro. Mira, antes, perdona que te interrumpa, yo soy de San Pedro, y nosotros veníamos antes de un grupo de amigos, una vez al mes, fletábamos un carro, 4 amigos que éramos, y sacrificábamos un domingo de pasadía ya para venir aquí a la zona colonial, a caminar Conde y a los imperiales, a conocer. Ese era el esparcimiento cultural aquí. Así es. Ahora, ¿qué pasa? Que en una entrevista que le hicieron a ustedes en Radio Televisión Dominicana, en la radio, se trató el tema de Puerto Rico, Sí. el viejo San Juan. Y no se mencionó, por ejemplo, que uno de los más famosos, por ejemplo, la vieja Habana también lo era. Pero fíjate, hay un problema que no lo tocan porque realmente como que temen, pero que realmente tiene que ver con las raíces de cómo se degradó la ciudad colonial como centro histórico y como medio patrimonial, que fue la revuelta de abril. Sí. A partir de la revuelta de abril, que aquí quedó la zona constitucionalista, la ciudad se arrabalizó y quedó arrabalizada. Y ha sido muy difícil. Los 4 programas, el primero este ha sido el más decidido de todo, pero van 4 programas que se han planificado para remozamiento de la ciudad colonial. El último creo que fueron los franceses que intentaron intervenir, hacer un reciclaje humano, todas esas cosas, pero una serie de gastos que sacar las empresas que estaban aquí, los talleres, pero han habido como 4 proyectos y ninguno dio resultado. Este ha sido el que más éxito ha tenido y que se lo han ejecutado porque tomaron la decisión de hacerlo. Pero la gran raíz de este problema, ahí es que está. Entonces el temor político también tiene mucho que ver con eso. Claro que sí. Y la demagogia política a la vez también. Claro. Te lo digo yo como dominicano, que no tengo problema de la verdad, es la verdad. Que le duele a quien le diga, como tenemos que estar Guerrero. conscientes de que Sí, la verdad duele. La verdad duele. Tenemos que estar conscientes de que hay una realidad política de la Sí. cual nadie se puede escapar. Por Sí. ejemplo, en el caso de que nosotros estamos pidiendo esta gobernanza específica para esta área, para este territorio, porque tiene necesidades diferentes a la del resto Claro. del Gran Santo Adorno Domingo. analiza muy bien en su libro. Entonces, obviamente, nosotros tenemos necesidades específicas que cubrir. Entonces, no podemos estar justificando o utilizando la misma reglamentación, el mismo criterio que se emplea para el Gran Santo Domingo. Esto no es el Gran Santo lo Domingo. mismo, que tiene un carácter especial esto. Exacto, debe entonces tener instituciones especializadas. Sí. Tú tienes que tener una vigilancia, un grupo los agentes que trabajan con el turismo tienen que ser personas calificadas, que dominen varios idiomas, que tengan relaciones humanas, no muchachitos de 18 años que se la pasan con un celular todo el tiempo, ¿entiendes? O sea, tenemos que tener un criterio para que esto avance, un criterio distinto de lo que es la ciudad colonial. Hay, por ejemplo, cuando Yadó escribió el libro de él, yo lo apoyé y publiqué en la revista, de que realmente las organizaciones, instituciones sociales debían acoger esa propuesta y articular un proyecto para presentarlo
pensando en ustedes, la Unión de Junta de Vecinos, la Asociación de Comerciantes del Conde, que aunque está totalmente inactiva, el mismo clúster turístico, todas esas entidades que de una forma u otra inciden y deciden aquí, deben hacer un seminario, yo diría, sería lo mejor, sí, para discutir el tema. Nosotros hemos hecho varios conversatorios y de hecho este año vamos a iniciar de nuevo la discusión en torno a la gobernanza, porque la propuesta de Lladó es sumamente interesante, ¿verdad? Y pone el dedo en la llaga, ¿no? Pero es verdad que hay otros modelos de gobernanza que podrían ser válidos, ¿no? Entonces yo creo que lo necesario es que empecemos a pensar sobre ello, sí, y a ver cuál sería el modelo, ¿no? Porque también, por ejemplo, está el caso de México, el Centro Histórico de México, que tiene una autoridad especial, ¿no? La autoridad del Centro Histórico. Puede ser el municipio especial, también se ha hablado de distrito. Hay que analizar también lo que se permite en el marco de la ley, ¿no? Exacto. Pero lo que tenemos que tener claro es que tiene que ser una estructura verdadera, ¿no? Que no sea una estructura más, ¿no? Porque ha habido como antecedentes también de crear nuevas estructuras que son ineficientes. Entonces, tiene que haber una, perdón, una voluntad política muy fuerte, que venga, yo diría, directamente del presidente de la República, que tome eso de forma seria y que cree esa estructura, esa gobernanza con una persona que se la mida, ¿verdad?, políticamente y con la capacidad para gestionar el centro histórico, ¿no? Que no sea como los pactos, que terminan exacto, un pato que se lo come. Tiene que ser así, o sea, tiene que ser tipo, yo soñando me lo imagino como decir, bueno, pues un espacio, una gobernanza en la que hay una persona, ¿verdad?, con buenas capacidades, una persona preparada, una persona con trayectoria, con experiencia, y que vaya de forma seria, ¿no?, a tomar la cuestión. Conciliadora y sobre todo con conocimiento, claro, porque no, lo que yo más, por lo que yo más pido, y siempre lo he dicho, es un plan, a dónde vamos, qué es lo que queremos hacer aquí. La propuesta tiene que ser también sensata y esa propuesta tiene que respetarse, no importa el gobierno que esté, porque tenemos que hablar también de eso. Tú no puedes un trabajo echarlo por el suelo simple y llanamente porque ya no está en el gobierno. Debe ser un pacto a nivel o sea, social y político, pero de todos. Yo he insistido siempre, incluso no sé si en una entrevista que me hicieron, yo no sé si se lo mandé a ustedes Díaz Cuevas, con el problema del tránsito aquí. Yo digo que la gran desgracia de nuestra democracia es la descontinuidad de Estado. A todos los niveles. Históricamente, desde la muerte de Trujillo para acá, la descontinuidad de Estado inició. Aquí cada gobernante y cada funcionario tiene un librito. No importa lo que haya. Por ejemplo, el tránsito aquí tiene un problema, que ese es uno de los problemas que también tuvo mucho que ver con el problema del comercio en la zona colonial. El transporte público de pasajeros lo eliminaron. Aquí la gente, por ejemplo, en la Independencia cogía un carro católica y se quedaban allá en el centro comercial, se quedaban en la Noel para venir al Conde. Yo llegué a tomar ese carro público. ¿Qué pasó? Sí. Mira, eliminaron esas líneas. El transporte público lo eliminaron. Ahora creo que queda un carrito, solo uno que pasa por la Meriño. Pero eso es una cosa y de cada año un pero día. no lo esperes. No, ese yo el otro día lo vi y me sorprendió mucho. Era un transporte normal. Que tú, por ejemplo, mira, a la José Martí, un ejemplo de lo que incide el transporte. Por ejemplo, a la José Martí ya le dicen Duarte. Cuando lo hacen de una vía se convierte en una segunda arteria comercial. Sí. Y lo único, a Soconde yo en varias ocasiones le sugerí que debían ir al ayuntamiento a sugerir que restablecieran de nuevo la ruta de transporte público, empezando ahí en La Pina. Es más, yo dije que hasta el tren ese lo pueden poner a circular en la zona colonial. Claro. Realmente, o sea, hay como muchas propuestas, porque sabemos, ¿verdad?, por lo que las informaciones que nos han facilitado, que hay propuestas incluso hasta de incluir unos autobuses eléctricos en la ciudad colonial, ¿no?, que incluso hasta pudieran ir por el malecón, parece ser, ¿no? Pero la cuestión es que, si bien el programa es realmente una gran cosa, ¿no?, que ha venido a mejorar muchas cosas, para empezar las calles, ahora están con las fachadas, los museos, es una gran inversión, es bueno, ¿no? ¿Cuál es el problema que vemos desde la perspectiva de los residentes? Que es un programa
con unos componentes, ¿verdad? En un tiempo limitado y con unos recursos limitados, y que se está ejecutando sin tener, como dice Yuli, ese plan maestro, ¿no? O entidad, ¿no? Que esté como guiando, que todo Y vigilando. se dé de una forma Coherente. esa es la palabra, coherente, porque se minimizarían muchas cosas que están pasando. Ahora mismo la ciudad colonial, pues hay caos que son innecesarios, yo diría, ¿no? Porque es verdad que hay obras, todo esto, y que, bueno, pues tenemos que todos aguantarnos un poquito por el bien, ¿no? Pero hay cosas que son innecesarias. El tráfico, por ejemplo, el caos vehicular que hay. Esos tapones. Eso no es necesidad. innecesario. Eso, si hubiera, ¿verdad?, una autoridad que estuviera velando, pues podría coordinar con la DGSET, el Intrant, el ayuntamiento. Y nos pasa también que cuando hacemos la propuesta o hacemos la interrogante que vamos a hacer, por ejemplo, con los parqueos, dice, pero que ese es un problema de todo el Santo Domingo. Y el tránsito es un problema de todo Santo Domingo. Lo justifican. Y yo entiendo que sí, que hay un caos a nivel general, pero específicamente nosotros no podemos, por ejemplo, atravesar la calle, cruzar el malecón a nivel del parque, al final de ya del malecón, donde está el parquecito Gil. No podemos cruzar por la cantidad, por el tipo de tránsito que hay, los camiones y todo eso. Y entonces tenemos una propuesta para hacer un pase peatonal o un semáforo. Entonces, ese tipo de cosas no son tan complicadas de hacer. Yo no soy partidario de los análisis comparativos. Tú puedes hacer una comparación que te sirve a ti de pauta, pero no para justificar el nombre que no se realicen las cosas. Sí. Por ejemplo, mira, el problema de los parqueos aquí no se definió porque no había un plan B para eso. Porque la gran problemática de aquí, que tiene, por ejemplo, el comercio de aquí, de la zona, como comercio de turismo, es el problema del parqueo. El dominicano es exigente con eso, porque el dominicano no le gusta caminar. Y menos cargado con paquetes. Mucho menos. El dominicano le gusta quedar en la puerta de donde ellos van a comprar, en su casa y así. O sea que, pero esa alternativa no hay. Los parques es lo único, pero le salen muy llenos porque dicen que tienen que pagarlo también. O sea que, pero hay propuestas que se han hecho. Pero ¿cuál es el problema? Hay muchas propuestas de parqueo. Sí. Hay muchas propuestas de parqueo en la ciudad colonial, pero por alguna razón no se pueden materializar en este momento y urge. ¿Por qué? Porque, bueno, el impacto que está viendo en los comercios es muy grande. Y también en los residentes, porque... empezó una inmigración ya por eso. Sí, y hay personas, por ejemplo, que actualmente, pues, ¿verdad? Hay inversión, hay personas que compran casas y, bueno, pues piden los permisos para hacer parqueo, soterrado, cochera, pero hay viviendas que no lo permiten, ¿no? Y hay personas que ya vivíamos así. Entonces, algunos de los nuevos diseños de las calles intervenidas eliminan totalmente el parqueo, sin ni siquiera dejar espacio de carga y descarga. Ya es semipeatonal, totalmente. Sí, pero volvemos a lo mismo. Vehículo. ¿Cómo es posible que estemos haciendo intervenciones para una peatonalización sin todavía tener solucionado el tema del parqueo? Los daños van a ser irreversibles, ¿no? Ya nosotros tenemos miembros que han decidido, cuando cerraron el parqueo de José Reyes, dijeron, bueno, pues ya esto fue lo último que nos ha motivado para irnos después de 50 años viviendo en la ciudad colonial. Sí, aquí parece que fuera la profecía de Pablo Ross. Una vez que el gobierno, en un programa matutino que estaba, sí, ¿qué dijo? Que se estaba tratando el problema de aquí, del parqueo. Dice, señores, residentes de la ciudad colonial, olvídense de eso. Hagan su maleta y emigren de ahí. No, pero no, porque la ciudad, unos cortecitos. La ciudad colonial es un lugar maravilloso para vivir. Pues y es un lugar donde también están viniendo nuevas personas a vivir. Y deberíamos aspirar a que vengan más personas a vivir, ¿no? Pero para eso hay que tomar medidas, ¿no? El parqueo es una de ellas. Servicios, hay una oportunidad maravillosa para que la ciudad colonial, bueno, pues se abran servicios que ya pues o dejaron de existir o nunca existieron, ¿no? Servicios para lo que es un centro histórico o una ciudad que se llama ahora de 15 minutos, que es un privilegio, ¿eh? Tú poder ir caminando, y más como está la ciudad de Santo Domingo. Yo, por ejemplo, mira, voy caminando al supermercado, voy caminando a la farmacia, voy caminando hasta, si quiero, mira, han abierto hasta nuevas clínicas cerca, puedo ir hasta la Abreu caminando.
O sea, es una ciudad maravillosa, modelo de 15 minutos que ahora se habla a nivel global. Qué bueno poder atraer, ¿verdad?, más personas que vengan a vivir y nuevos también inversores. Claro. ¿No? Con relación a las personas, sí, también tenemos que regularizar, por ejemplo, los Airbnb, que no hacen comunidad, porque es una persona que llega y se va a la semana. Entonces hay que regular a eso. Tenemos que hacer reglas. No existe, que yo sepa, hasta ahora, nada que lo regule. Es un asunto entre el dueño y el inquilino. Y generalmente ni se conocen porque todo se consigue a través del internet. Entonces nosotros que vivimos junto al lado de esta casa que se renta por una semana con personas que no conoces, con la que no vas a tener esa comunicación, si alcanzas a verla cuando entra. Yo te lo digo porque yo tengo una al lado de mi casa y yo lamentablemente escucho todo lo que sucede en esa casa, a la hora que sea, ¿comprendes? Entonces ya yo como residente de la ciudad colonial me afecta, porque no es un sitio cerrado, no es un edificio, es una casa que está patio a patio conmigo. Ya. Y yo escucho todo. Cuando digo todo es porque se escucha todo. Y entonces muchas veces las personas que están ahí, que vienen de paseo, que vienen están ahí a la hora que sea, con la radio, la música, No entonces porque respetan la intimidad están ajena. de vacaciones y No respetan la obviamente intimidad ajena, no no. es una persona que vive ahí, sencillamente es una persona que está pasando una temporada corta. Porque tampoco estamos hablando de un mes, estamos hablando de una semana, quizás un fin de semana. Entonces, eso hay que considerarlo y regularlo por el bienestar de los que habitamos aquí. Eso va a ser hay muchas cosas, la agenda es amplia, pero sin una integración ciudadana mancomunada, sobre todo las instituciones que jueguen su papel, como el caso de ustedes que están tomando decisiones y tienen una estructura, una aplicación de comunicacional muy buena, se hace más difícil, pero nada, lo que hay que seguir la batalla. Vamos a darle un fuerte... Intramuros.do, el portal multimedio que te informa todo cuanto ocurre en Santo Domingo y la ciudad colonial. Intramuros.do Radio, cada sábado de 3 a 4 de la tarde, por la inconfundible Onda Musical 1150 AM y en las plataformas digitales Facebook y YouTube. Intramuros.do Radio, producido por el periodista José Antonio Figueroa. Que contigo quiero comenzar un sueño que no acabará. No temas al tiempo. Hay un tema muy interesante que nos duele a todos nosotros los residentes de aquí, que nos preocupa y nos inquieta, y es la rabalización. No solamente en el aspecto poblacional de esa gran masa humana que no tiene educación ni doméstica ni urbana, sino esa rabalización urbana con viviendas abandonadas a su suerte. Y estamos hablando de viviendas, de residencia, de inmuebles, mejor dicho, que tienen valores multimillonarios y están abandonados. Entonces, ¿qué explicación le puede dar uno a eso? Para mí es que yo creo que el Estado no asume, principalmente las autoridades municipales del gobierno central, responsabilidad de hacerle un ultimátum a esos propietarios de viviendas, de inmuebles, a que acondicionen por lo menos, ya que no la quieren, o como dice un refrán, o la atiende o la vende. Exacto. Claro, sí. Y este es el caso del Conde. De la calle sobre El Conde, todo, sobre todo, ¿verdad? Bueno, sí. Ahí Marcos Barinas, el arquitecto Marcos Barinas hizo un estudio muy interesante de cara a la elaboración del diseño, de lo que iba a ser el diseño de la calle El Conde, que ahora pues no sabemos realmente cuál va a ser el futuro de esa propuesta. Era una propuesta interesantísima, porque además ponía en valor la historia del Conde, ¿no?, a través del diseño. Diferentes tipos de materiales o colores, iluminaciones para cada periodo del Conde. Y efectivamente él identificó que había una cantidad muy grande de edificaciones vacías y particularmente viviendas. Viviendas, creo que era algo así como que
un 80% de las viviendas, no hablo de locales comerciales del Conde, estaba vacío y como el 90% sin ningún tipo de plan para nada, ni venta, ni alquiler, ningún letrero que diga nada, abandonadas. Y eso es de gran preocupación porque, como usted dice, pues hay buenas prácticas en muchísimos lugares, ¿no?, de cómo poder arreglar eso. Es verdad que para herederos de esas propiedades, en algunos casos resulta muy costoso poner los papeles, ¿verdad?, al día. Pero ahí pueden existir las políticas públicas, ¿no?, que hagan exoneraciones en casos como, pues por ejemplo, la calle Conde, porque ¿no? se les va sumando con el tiempo. Pues venga, si vas a hacer algo con esta vivienda, si lo haces en este periodo de tantos años, pues se le exonera al X% el pago de los impuestos que debes o las tasas de tal. Hay muchas cosas ya hechas. Hay que conciliarlo, porque fíjate, hay que conciliarlo. ¿Sabes por qué? Porque si tú vas al contrato original de un inmueble y tú ves lo que costó y tú ves lo que piden ahora, tú te quedas, muchos salen huyendo porque es una cosa demasiado solitaria. Aquí los inmuebles coloniales fueron cheles lo que costaron. Sí. Son cheles. Sí, pero me refiero más... Ahora, por el estado de buscarle la fórmula, incluso de conciliar eso. Bueno, mira, yo te voy a cobrar 50% del valor del impuesto, pero para que tú transfieres ese inmueble. Claro, exactamente. Hay muchas cosas que se pueden hacer y efectivamente si no se hace nada y si hay responsabilidad con el inmueble, pues también el Estado puede tomar cartas en el asunto, ¿no? Porque realmente lo de la calle El Conde es penoso. Sí, la palabra terrible. Es penoso. Tú no vivías aquí, pero nosotros que vivimos en ese periodo, los periodos maravillosos en que tú ibas, salías al Conde de lucirte, el encanto del Conde, condear, como le digo yo, el verbo condear. Sí. Te fuiste a condear porque era el paseo. Claro, transitaban vehículos y ahí era donde se modelaban Yo he visto las fotos modas, maravillosas, increíbles. Los autos, todo pasaba en el Conde, ¿entiendes? Sí. Entonces es parte de nuestro recuerdo, de nuestra memoria como ciudadanos, por lo menos del capitaleño. Sí, qué interesante, ¿no? Y qué bonito también que todo el mundo tiene un recuerdo con la ciudad colonial, ¿no? Y en específico con el Conde. Eso es maravilloso y eso tiene un potencial grandísimo. Sí, por eso es histórico. Es como, pero la revalización que sufre el Conde está como haciendo como un borrado de esa memoria, porque pero es la misma zona ¿cómo puedes como mantener esos bellos recuerdos cuando lo que ves es, por ejemplo, prostitución? En la calle Conde, porque ¿no? el Conde amerita una planificación especial, una intervención específica, con un objetivo específico. El Conde sería un maravilloso bulevar. ¿Te imaginas tú que la calle El Conde fuera el lugar donde encuentras los museos, donde encuentras las galerías de arte, donde encuentras escuelas de arte, donde encuentras tiendas de cerámicas antiguas, y en el segundo piso, tercer piso, porque tenemos edificios de varios niveles, tendrías entre restaurantes y centros nocturnos, una maravilla que uno pudiera ir como cuando vas a Madrid, que te vas de tapas, que como se llama, ¿no? Que te pasas una noche y vas de un local a otro local, a otro local, a otro local, porque en todas hay algo diferente. En unas hay un tablao, en la otra hay un declamador. Exacto. Entonces nosotros podríamos tener, además, que aliviaría un poquito el peso del resto de la ciudad, donde hay residentes que necesitan descansar, pero tienen un nightclub al lado. Entonces, si nosotros pudiéramos establecer como un perímetro de tolerancia, vamos a decirlo así, para el nivel, o para que sencillamente se hiciera fiesta en una zona y el resto de los habitantes de la zona pudieran tener su calle en paz. Porque era una anarquía. Mira, antes, por ejemplo, yo lo dije en un programa, los colmados eran colmados barra. Sí. Pero en una esquinita había una billonera con una música bajita hasta una hora determinada, en una esquina. No como ahora, que ahora lo que es son terrazas. En la calle. Sí. Música disco, en la terraza, en la calle o en la acera. Las mujeres dejaron de ir a los colmados a comprar porque es una bebedera desde las 10 de la mañana. Pero por eso me refería antes al tema de la necesidad de fortalecer el ayuntamiento en la ciudad colonial. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué vemos quienes vivimos en la ciudad colonial? Las personas que trabajan en el ayuntamiento, en la ciudad colonial, trabajan hasta las 5 de la tarde. No dudo que lo hagan hasta más tarde, pero sí lo hacen de lunes a viernes, y los fines de semana es cuando tú realmente ves el caos de la ciudad colonial, porque no hay inspectores de espacio público,
no hay nadie a quien puedas quejarte. La misma vigilancia también. La Mira, misma vigilancia. los parques, o sea, bueno, pues son invadidos por negocios que sin permiso, porque hay algunos que tienen su permiso, ¿verdad? Eso es lo correcto. Pero hay otros que no, que se toman los espacios públicos, los parques, ¿verdad? De una forma desproporcionada. Entonces es como, bueno, o sea, karaoke en el Parque Colón, conciertos que, bueno, no dudo que a la gente le guste, son populares, pero esa es realmente la imagen que se Tiene quiere su dar. sitio para que se O sea, acoja, eso se cada puede cosa. hasta planificar. En otros países se planifica. O sea, a ese cantante le pones un horario, le pones un tal, y también qué tipo de música, qué tipo de cosas, ¿no? Porque Claro. realmente lo que se ve en el Parque Colón, de verdad, los que vivimos en la ciudad colonial, ¿verdad? Es caos. Es muy, Es caos. muy... Y es más, te voy a Y decir... no aporta nada a la sociedad, es lo que te quiero decir, porque al final las cosas tienen que tener como un propósito, ¿no? Claro. Es verdad que la gente se divierte con la música alta, con el tal, con el cual, pero bueno, podemos hacer un poquito más como por, ¿verdad? Modelar comportamientos y comportamiento cívico, como usted decía al principio. Por ejemplo... Podemos ofrecer, ¿verdad?, a la sociedad dominicana. Yo el otro día volví a coger el metro y me quedé impresionada otra vez, ¿no? Siempre que cojo el metro me quedo fascinada porque digo, wow, o sea, sí se puede. Sí se puede. Porque hay Esto, una disciplina. tal vez, claro que se Claro, puede. por o sea, ejemplo, está en el todo mismo- limpio, en el mismo organizado, Conde, la ajá. gente va dignamente. Están aprendiendo. Pero ni siquiera es aprendizaje, es que también hay que dar un contexto de dignidad. Es lo que quiero decir a las personas. pero hay que una es cosa, posible, mira, la pero que gran es crisis- posible, Es lo que quiero posible, decir. La claro. gran crisis de este país se reduce a una sola, crisis de autoridad. Lo del metro, un ejemplo, y como otros sitios, donde funciona bien porque hay autoridad. Exacto. Sí. Entonces, la ciudad colonial necesita autoridad. No estamos hablando de un régimen que no se pueda, no, porque la ley, volvemos a lo la mismo. ley. Desarrollo sostenible, Ordenanzas desarrollo necesitamos. sostenible es balance entre intereses, ¿no? O sea, sabemos que es una zona turística, sabemos que es una zona comercial, pero también es una zona residencial y una zona cultural. Y como zona cultural Sobre todo tienes eso. que respetar, hay que respetar el Parque Colón, hay que respetar la catedral. O sea, quiero decir, no respetar de que, pero bueno, darle, Los monumentos. ¿verdad? todo. Como Claro, un la categoría contexto. que necesitan. No poner cosas que son, ¿verdad? Un poquito como, no sé la palabra, Julie, pero Que desmeritan. Que y desmeritan, exacto. No se ajusta al espacio sí, en que están. porque mira, también la ciudad colonial está en su mejor momento desde el punto de vista cultural, ¿eh? Turístico, O sea, claro. han proliferado, bueno, pues tenemos, ¿verdad? Casa Mella Russo, la Quinta Dominica, el Centro Taíno, gran apuesta del Banco Sí, Popular, Banco Popular. el Banco, El Banco de el Centro Reservas, Cultural Centro de Banco de Cultural Reservas. Es un lugar donde la gente viene a ver exposiciones. Va a abrir el Centro León Ujú. en la calle Las Damas. Indotel. Entonces, esas son las Ahí se pudieron René de Rico ahora en el hotel. esas son las cosas, ¿verdad? Y ahora en el marco del programa se están arreglando los museos. Yo creo que la zona colonial está en su mejor momento en cuestión de museos. El Museo de la Catedral, van a abrir el magnífico. Alcázar, Ujú. están arreglando el Museo de la Familia, las Casas Reales. Entonces, bueno, tiene que haber una autoridad. Hay una pata que falta aquí en la zona colonial, aparte del asunto de la disciplina con el respeto a las ordenanzas. Aquí hace falta una pata de una buena promoción y relaciones públicas de esos sitios que nosotros estamos precisamente estableciendo, de que no hay una campaña, por ejemplo, donde se promueva todos esos espacios culturales que tenemos disponibles. Aquí lo único que la gente baja los sábados, los fines de semana al Conde, a disfrutar Conde con la pizzería, la comida ligera y todas esas cosas, a tomarse trago, pero después la promoción cultural no existe para nada. En eso yo creo que el Ministerio de Cultura debe tomar carta y mantener una campaña institucional de promoción cultural de la ciudad colonial para que la gente venga, no solamente cuando hacen la noche larga de los tapones, que no de museos, No, en los yo museos, le- sino de los tampones. de los tapones que yo le llamo, incluso no lo organizan una sola vez, no, hay que eso tiene que ser una campaña permanente dentro y fuera del país. Sí, así es. Entre turismo y cultura debe hacer esa campaña. ¿Tú entiendes cómo es? Así fue que yo le puse la noche larga de los tapones, no de los museos, porque es increíble
desde Gascue Es hasta increíble. el increíble. No hay forma de que organicen con la autoridad de eso. Pero se han hecho cosas interesantes porque yo recuerdo que en una noche larga de los museos se cerró la calle Las Damas y creo que era también Villini. Se hizo esta práctica de la peatonalización, Sí, a la cual sí, se tiene mucho sí, miedo. sí. Se tiene mucho miedo, pero Y fue excelente, pero era todo el tan mundo agradable caminar. caminaba y se metía en un Y- museo, salía del otro. Pero vuelvo y repito, es que ¿quién define horarios de peatonalización o días de el ayuntamiento? O sea, esas son cosas que debe el ayuntamiento. Claro, también nosotros como ciudadanía, porque es verdad que hay normativas que dicen cómo se puede solicitar la peatonalización de una calle. La ciudadanía también nos tenemos que poner las pilas. Hay mucho miedo a la peatonalización, pero los estudios dicen que la peatonalización revitaliza económicamente los centros históricos. Bueno, el Conde no fue un fracaso desde el punto de vista. El problema fue que la crisis de autoridad fue que dejó arrabalizarlo y le hizo daño, pero se logró el objetivo. Sí. El problema de las autoridades, que no cumplen su rol de las ordenanzas normativas que debe tener. Pero el problema es, como te dije, que el problema es nosotros tenemos aquí una crisis de autoridad, porque aquí hay un chantaje con el problema del trujillismo, de que aquí cualquier funcionario que quiera aplicar la ley de una vez Es trujillista. es trujillista. Bueno, pero a lo mejor hay algunos intereses que están esperando, por ejemplo, el caos gente que continúa, continúa, viven del desorden. que continúe el caos del Sí, conde para hacerse del conde ellos solos. Es no que sé. sí, cuesta mucho aplicar la ley. Y luego también a la gente, y ahí yo digo, mira, tenemos que reflexionar mucho, porque nos cuesta mucho también respetar la ley, ¿eh? A veces, claro, por ejemplo, nosotros cuando hicimos la intervención en la Plaza Pellerano Castro, que es un espacio público, pedimos permiso al ayuntamiento, hicimos un proyecto, le pedimos permiso, esperamos los tiempos y cuando nos dijeron que podíamos, lo hicimos. Pero a veces no Y era queremos remover la tierra, plantar árboles y O sea, a pintar. veces no Lo que queremos estoy irnos hablando. Lo hicieron todo. Y a todo. veces nos molesta eso cuando, por ejemplo, a nosotros nos viene gente en la asociación, no, porque puse tal en el frente y tal, y vinieron y me lo quitaron. Y claro, ¿qué molesta realmente? Que tú pones, por ejemplo, una maceta bonita para embellecer o lo que sea, para la cual obviamente tienes que pedir permiso, porque eso dice, ¿verdad?, la ley. Claro. Y te la quitan cuando al que está al lado ha puesto una cosa tal. Entonces, un poquito como también la arbitrariedad. Pero yo creo que esa arbitrariedad también tiene que ver con los pocos recursos que tiene aquí la oficina del ayuntamiento, ¿no? Hay que verlo todo, hay que verlo todo. Mira, muchísimas gracias. Aquí tenemos al señor Clinton López, que fue el presidente del CODAP. Qué bien, qué bien. Con él, Pues que bueno, vamos vamos a tratar hablar un también. poquito de la alta plástica en la zona, sobre todo una cooperativa. Y nosotros volveremos a seguir tratando este tema y este espacio yo lo motivé, más bien estoy motivado a que sea un espacio precisamente para nuestra zona colonial y sobre todo contar con el apoyo de todos ustedes. Sí, Así felicidades. Y nada, y simplemente antes de cerrar decir que APREC es un espacio, ¿verdad?, abierto, entidades, personas que quieran apoyar, sumarse, ¿verdad?, a esta propuesta de valor compartido. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, APREC SD, y bueno, y nuestra web también, que es aprec.do.com. Correcto. Así que estamos a la orden. Bueno, Muchísimas gracias por la venir y lo esperamos otra invitación. vez. Ha sido todo un Gracias. placer. De verdad que sí. Mucho. Que contigo quiero comenzar un sueño que no acabará. No temas al tiempo, que la luz del cielo no se apagará. Voy a enseñarte lo hermoso que es el amor. Cada piedra será una flor. Cantaremos a un nuevo sol. No, ya no hay sendas que puedan volver atrás, atrás. La alegría de un mundo mejor vendrá, vendrá.
Levanta tus ojos a los cielos rojos del amanecer. Hoy en la tierra entera una primavera puede florecer. Intramuros.do, el portal multimedio que te informa todo cuanto ocurre en Santo Domingo y la ciudad colonial. Intramuros.do Radio, cada sábado de 3 a 4 de la tarde, por la inconfundible Onda Musical 1150 AM y en las plataformas digitales Facebook y YouTube. Intramuros.do Radio, producido por el periodista José Antonio Figueroa. Amigos, continuando con nuestra programación de hoy sábado, tenemos con nosotros aquí la grata presencia de nuestro amigo, el artista plástico Clinton López, expresidente del CODAP, quien no solamente se destacó como artista plástico, sino también como gran diseñador publicitario de casi las principales agencias publicitarias del país. Con él vamos a tratar brevemente la situación de las artes plásticas, pero sobre todo lo que tiene que ver con un proyecto cooperativo que tienen planificado los artistas plásticos. Clinton, buenas tardes. Buenas tardes, Figueroa. Ciertamente me siento muy complacido de la invitación que me hiciste a tu programa. Creo que es un gran aporte que tú le estás haciendo al país y en especial a nuestra zona colonial con este programa que se está convirtiendo en un vocero de las inquietudes y de las ansias y de también expresar los problemas que nos aquejan. Así que te doy las gracias por esta invitación y me siento muy complacido de estar aquí. Clinton, el proyecto de la cooperativa de los artistas plásticos, ¿qué es lo que ha pasado? Porque yo recuerdo que cuando tú tuviste la iniciativa de crear la cooperativa, yo incluso te di cierto apoyo y colaboración, una serie por mi experiencia que tuve en relaciones públicas del cooperativismo aquí. ¿Qué ha pasado con el proyecto que no ha cuajado a esta fecha? Bueno, ¿qué te diría? El proyecto que de paso podríamos decir que es un gran proyecto. Inclusive yo diría que es uno de las mejores propuestas que ha habido en el CODAC como institución. Fue un proyecto que yo lo llevé en el periodo en que estuve dirigiendo la institución y hemos hecho todas las diligencias y todos los aprestos posibles para que ese proyecto se realizara. Está ahí, hemos tenido que confrontar innumerables dificultades, trae como son primero asuntos gremiales, asuntos de ego que son propios de los artistas. Y en definitiva estamos echando la luchando para que ese proyecto logre cuajar. Hemos dado pasos importantes. Hace tiempo que conseguimos la incorporación, que es algo sumamente importante, y inclusive nos faltaba aperturar la cuenta de la misma y ya se hizo. Y nada, estamos en espera de ver cómo logramos abrir y que esa cooperativa empiece a funcionar. Bueno, pero mira, déjame decirte algo por mi experiencia. Cuando yo era relacionador público del extinto Banco de los Trabajadores, nosotros enfrentamos una vez una situación de varias cooperativas que tenían serios problemas y no eran otros de que no había un apoyo y respaldo de los sindicatos a la cooperativa. Tanto es así que incluso las cooperativas que han surgido y se han desarrollado y se han consolidado, lo hicieron al margen del sindicalismo como soporte. O sea, los trabajadores han visto siempre las cooperativas como una competencia de ellos, cuando realmente no es así. Cada uno tiene su rol diferente. Es igual que el asunto de los gremios, de la colegiación y el gremialismo sindical,
que tiene relación, pero no es lo mismo. Cada uno tiene funciones diferentes. Y yo te lo digo porque realmente proyectos como ese de la cooperativa, si no tiene el apoyo decidido del gremio que agrupa a los artistas, va a seguir teniendo todas esas dificultades. Bueno, de hecho, la hemos tenido, pero como te digo, hemos dado ya pasos importantes. Ahora mismo ya todas las cosas legales, los aspectos legales que había que resolver se han resuelto. Y creo que ya con un empujoncito que se dé, vamos a lograr ponerlo en función. Estamos en eso. Es un gran proyecto y sobre todo para el sector de los artistas, que la cooperativa procura, ante todo, estimular al ahorro. Y en cierto sentido sería una manera de que los artistas se vayan organizando en términos personales. Un ahorro. Con la cooperativa se puede construir una estructura económica que va a servir para, a partir de ahí, desarrollar innumerables programas artísticos y proyectos que son sumamente necesarios, porque se vive en un lamento eterno de la falta de apoyo, de la falta de políticas culturales, que es cierto, pero creo que no podemos cruzarnos de brazos, y los artistas, como un colectivo que es creador de bienes culturales, bienes que son sumamente apreciados por la sociedad. Entonces, creo que es un sector que tiene todas las condiciones para desarrollar un gran proyecto cooperativo. Y sobre todo con lo que tiene que ver con la comercialización. Porque, por ejemplo, la cooperativa se puede convertir como una especie de galería de arte de los socios. Exacto. Eso fue una de las iniciativas. Sí, no, además, a través de ahí se podrían hacer una serie de conexiones, inclusive a nivel internacional, que puede servir como un punto de avanzada en la proyección del arte, que es sumamente importante, porque que aquí estamos huérfanos de apoyo en términos institucionales, y creo que es el momento en que los artistas deben de desarrollar sus propias fuerzas. Eso fue sobre todo lo que nos motivó a que ese proyecto, se formalizara, porque desde hace muchos años se venía hablando y fue un sueño. Yo recuerdo que en los años 80, cuando Alberto Bá fue presidente del Colegio de Artistas Plásticos, ya en ese momento hablábamos de lo importante de una cooperativa, de la necesidad de que, de la misma manera en que otros sectores profesionales y otros sectores como productivos se han agrupado en cooperativas y de ahí han logrado enormes beneficios, pues entendíamos que también el sector de las artes plásticas podría hacerlo, y por eso encaminamos todos nuestros esfuerzos a que ese proyecto se diera. Hemos tenido muchos problemas, muchos retos que hemos tenido que enfrentar, muchos desafíos, los hemos tenido y los seguimos teniendo, pero dicen que los grandes proyectos también tienen grandes problemas, grandes dificultades. Grandes dificultades. Como te digo, que todos los asuntos legales, todos ya se han resuelto, gracias a Dios. Y creo que ya próximamente vamos a estar laborando con esa cooperativa. Yo creo, Clinton, que por la relación que yo tengo, que tú lo sabes íntimamente con los artistas plásticos y el mismo Kodak, que en muchas ocasiones se barajó que yo estuviera más integrado. Yo creo que lo primero que tiene que haber es que los artistas hagan conciencia de la importancia de esa cooperativa, al igual de la conciencia de la incorporación del colegio. Sí, tú sabes que esa es una de las cosas que realmente es la clave. Con una incorporación del Colegio de Artistas Plásticos y una cooperativa, los artistas plásticos están bien posicionados aquí en el país, pero esas dos patas están en el aire. Bueno, es una de las cosas que hemos insistido y seguimos insistiendo de la necesidad de hacerlo. Creo que lo que nos queda es seguir
haciendo el esfuerzo para que los artistas lleguen a un momento en que tengan plena conciencia de lo que es ese proyecto y lo apoyen plenamente. Estamos en eso y vamos a ver, el colegio ahora mismo está en una situación electoral. El 29 de este mes va a haber una asamblea para presentación de plancha y vamos a ver los resultados de este evento y de entonces ya con una nueva directiva ver cómo podemos reprogramar nuevamente los trabajos, porque el apoyo del CODAC es necesario. La CODAC tiene una serie de filiales a nivel nacional en donde están integrados por artistas, ¿verdad?, de cada región, que es necesario que esos artistas se integren a la cooperativa. Es un premio nacional. Y de ahí va a venir la fuerza. Sí. Pero fíjate, Clinton, otra cosa que es necesario realmente reprogramar y refundar o relanzar, mejor dicho, el CODAC, es que la situación comercial del arte está prácticamente por el suelo. No, el mercado del arte ahora mismo está deprimido. Y de hecho, en estos días vi que precisamente en las redes, y vi un trabajo sobre el mercado de arte a nivel internacional, que había descendido o sea, un 30% menos de lo que se movía en venta y en actividades se había perdido. Es decir, que es una situación que a nivel mundial se está presentando. Y en países como el nuestro, todavía con más fuerza se presenta esa situación. Exacto, sí. Ahora mismo el arte estaba lento. Y es una situación que, como te digo, que a nivel internacional. Pero que también cuando las instituciones representativas de los sectores carecen, por ejemplo, de una plataforma jurídica y de organización que le dé apoyo, la situación se complica más. Porque, por ejemplo, la falta de esa incorporación y la falta de esa cooperativa es una situación que afecta más todavía dentro de la crisis. Yo creo que una de las cosas que deben de tomar en cuenta los aspirantes ahora a dirigir el colegio es precisamente esos aspectos que son fundamentales y ver de qué manera hay una reforma estatutaria. El colegio necesita adaptar sus estatutos ya a las leyes que rigen reformularse, exacto, y ver de qué manera se enfocan esos aspectos como que sean parte de la propuesta de cada una de esas planchas. Claro. Vamos a ver, hay mucho entusiasmo, hay personas que son capaces, que tienen inclusive una trayectoria que yo entiendo que pueden dirigir perfectamente la institución, y el asunto es trabajar en ese sentido. Bueno, Clinton, ya tú sabes que este espacio está a disposición de ustedes, los artistas plásticos, lo puede hacer llegar vamos a esperar los resultados de las elecciones para traer por aquí a la directiva. Y gracias por acompañarnos hoy en este programa intramuro.rd. Bueno, gracias a ti. Así. Que contigo quiero comenzar un sueño que no acabará. No temas al tiempo, que la luz del cielo no se apagará. Voy a enseñarte lo hermoso que es el amor. Cada piedra será una flor. Cantaremos al nuevo sol. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, sábado 15 de marzo, en este espacio intramuro.do. Este programa llega como producto de un esfuerzo de quien les habla, José Antonio Rivera Figueroa, con la colaboración de nuestro amigo Rafi Jerry,
el profesor, nuestro amigo el profesor Jeffrey Jiménez. Jeffrey Jiménez. Excúsame, Jeffrey, que es la colaboración. No hay problema, hermano, estamos en vivo, no hay problema, pero ven acá. Condicional. Así como también la colaboración de nuestro amigo locutor y publicista Monchi Arias. Así que lo esperamos el próximo sábado, que tenemos 2 interesantes entrevistas para que nos acompañen. Buenas tardes y tengan buen fin de semana a todos. Levanta tus ojos a los cielos rojos del amanecer.